Lo primero entonces que tenemos que tratar de elucidar es qué es una intuición, ¿no? Porque Kant nos va a ofrecer esta estructura subjetiva que está compuesta por sensibilidad y entendimiento, ¿sí? Y todo el conocimiento se construye a partir de esas dos. No puede haber conocimiento si no están estas dos cosas, ¿no? Entonces, en la sensibilidad vamos a encontrar las intuiciones puras, que son espacio y tiempo, mientras que en el entendimiento vamos a encontrar la lógica trascendental y todo el aparato de las 12 categorías, que pues de eso hablaremos ya más adelante. Ahora bien, entonces, ¿qué es una intuición? La manera como Kant define una intuición aquí en la estética trascendental es la siguiente. Es la manera por la cual el conocimiento se refiere a objetos de manera inmediata. ¿Sí? Es muy importante ahí que Kant diga que la intuición es una cuestión inmediata, porque resulta paradójico, ¿no? O sea, si las cosas nos están afectando a través de las intuiciones, eso quiere decir que el conocimiento siempre es mediado. Nunca tenemos conocimiento de las cosas tal cual son, sino de cómo nos afectan a través de las intuiciones. Entonces, aquí esa palabra de inmediato, ¿no? Que Kant diga que las intuiciones, la intuición es la manera por la cual el conocimiento se refiere a sus objetos de forma inmediata, apunta precisamente a la característica principal de las intuiciones, y es que son receptivas, que la sensibilidad es una capacidad pasiva que solamente se deja afectar, ¿sí? La sensibilidad es pura receptividad, es decir, la sensibilidad no le agrega ni le pone nada de más a eso que la afecta. Y en ese sentido entonces es que puede decir Kant que las intuiciones dan esa conexión inmediata con los objetos del conocimiento, ¿no? En ese sentido, entonces, el objeto es algo dado que afecta a la mente de cierta manera, ¿sí? Y entonces ahí ya podemos empezar a elaborar precisamente en qué consiste esta capacidad o facultad conocida como sensibilidad, ¿no? Y lo que nos va a decir Kant es lo siguiente, que la sensibilidad es la capacidad de recibir representaciones por la manera como somos afectados por los objetos. Entonces, hay objeto, hay sujeto, ese sujeto tiene una sensibilidad y la sensibilidad lo que va a decir es cómo el objeto afecta la sensibilidad y por lo tanto se produce una representación de ese objeto. Para Kant, como nosotros somos seres racionales finitos, entonces todo lo que se presente como un objeto tiene que ser dado a través de la sensibilidad. Si algo no se presenta a través de la sensibilidad, como es el caso, por ejemplo, de Dios, el alma o el mundo como totalidad, entonces no podemos decir que eso sea un objeto, ¿sí? La palabra en alemán para objeto que usa aquí Kant es Gegenstand, que literalmente quiere decir lo que está enfrente de. ¿Sí? Entonces siempre el objeto es algo que está en oposición o enfrente del sujeto, ¿no? Y una vez que ese objeto afecta la sensibilidad y se forma esa representación, entonces podemos decir ahora sí que se forma un fenómeno, ¿no? Esto, aquí hay varias cuestiones de traducción, ¿no? Porque así como con objeto está una palabra alemana que es Gegenstand, pero también está la palabra derivada del latín que es el object. Y lo mismo pasa con el fenómeno. Está la palabra alemana que es la Erscheinung y la palabra derivada del latín que es el fenómeno. Ahora, en la estética trascendental, Kant siempre va a hablar de objeto y fenómeno como Gegenstand y Erscheinung, mientras que, como veremos en las siguientes sesiones, en la lógica trascendental, ahí sí nos va a hablar del object y del fenómeno. Entonces,
en relación a la sensibilidad, Kant está articulando estos dos conceptos, pero a partir de lo que significan en alemán, ¿no? El objeto como aquello que está enfrente de, y el fenómeno o Erscheinung literalmente quiere decir lo que aparece, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones se traduce Erscheinung como apariencia, y entonces fenómeno es una apariencia, pero no es una apariencia en el sentido de algo que es falso o engañoso, sino en el sentido de algo que aparece, ¿sí? Aquí lo importante es eso, ¿no? El verbo, el aparecer, ¿no? No de si es falso o no, ¿sí? De hecho, si esto aparece a través de la sensibilidad, entonces es porque es algo que es efectivamente real y existe de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí en relación a la sensibilidad y a la intuición, Kant nos va a dar la primera definición del fenómeno como, del Erscheinung, como el objeto indeterminado de una intuición empírica. Es indeterminado precisamente porque la determinación de un objeto es algo que solamente se puede dar a través del juicio. Es decir, para poder determinar los predicados del sujeto de un juicio o de un objeto que estamos experimentando, requerimos del entendimiento, porque solamente pueden dar predicados las categorías del entendimiento. Pero como la sensibilidad no tiene nada de eso, entonces la sensibilidad lo que nos presenta es un objeto indeterminado, ¿no? O sea, si hacemos el ejercicio didáctico, si pudiéramos separar, ¿no?, la sensibilidad del entendimiento y ver qué es lo que está ocurriendo con la sensibilidad, lo más que podríamos decir es que si solamente tuviéramos sensibilidad, nunca podríamos decir que algo es algo, ¿no? Yo nunca podría decir que este tarro es un tarro, porque precisamente decir que es un tarro, es decir, juzgarlo como tal, es algo que solamente es posible gracias a los conceptos del entendimiento, pero la sensibilidad no tiene conceptos. Entonces, lo único que hay ahí es una suerte de representación indeterminada. En ese fenómeno, ¿no?, en eso que aparece, podemos identificar dos cosas. Perdón. En primer lugar, estaría la materia del fenómeno, que la materia del fenómeno es lo que corresponde a la sensación y por lo tanto siempre es a posteriori, ¿no? Siempre es posterior a la experiencia o depende de la experiencia. En cambio, en ese mismo fenómeno podemos identificar la forma del fenómeno. Y la forma es lo que hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado, ¿sí? Y esa forma, ahora sí, es la parte a priori del fenómeno. Entonces, si Kant ya nos había dicho, aquí lo que vamos a hacer es una investigación trascendental del conocimiento, es decir, del conocimiento en tanto que es a priori, lo que nos va a interesar del fenómeno es su forma, porque la forma es lo propiamente a priori del fenómeno, ¿no? Y precisamente lo que configura esa forma del fenómeno son las intuiciones puras, ¿no? Entonces, una intuición pura es la forma en la cual lo múltiple de los fenómenos se intuye a través de ciertas relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del espacio, ¿cuáles son el tipo de relaciones que puede dar la intuición pura espacio? Pues precisamente configurar el espacio en ciertas regiones, como lo que habíamos visto en el texto de la clase anterior, ¿no? Entonces es tener la posibilidad de eventualmente, ya cuando llegue el entendimiento, juzgar algo como que está arriba de la mesa, no encima, sobre la mesa, o algo que está abajo, algo que está a la derecha, algo que está a la izquierda, algo que está adelante o algo que está atrás, ¿sí? En el caso del tiempo, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué tipo de relaciones configura el tiempo? Pues relaciones de algo que permanece en un mismo lugar a lo largo de tiempos distintos o algo que se mueve y cambia de posición en el tiempo. ¿Sí? Pero entonces lo que importa ahí es que las intuiciones puras, en tanto forma del fenómeno, lo que hacen es configurar relaciones a través de los cuales se presenta lo múltiple que se da en la sensibilidad. Y ese justamente va a ser entonces el objeto de la estética trascendental, estudiar los principios de la sensibilidad a priori.
Es decir, vamos a tomar entonces todo nuestro conocimiento y primero vamos a quitar todo lo que en ese conocimiento depende del entendimiento y de los conceptos y nos vamos a quedar entonces con lo que depende nada más de la sensibilidad, por un lado. Y una vez que ya tenemos la sensibilidad, entonces ahora le vamos a quitar todo lo correspondiente a la sensación, ¿no? A la materia de ese fenómeno, y nos vamos a quedar únicamente con la forma, con las meras relaciones de aquello que se presenta en la sensibilidad. Y para Kant, esa forma solamente se puede dar de dos maneras, o como espacio o como tiempo. ¿Listo? Y ya lo que vamos a ver entonces a continuación es, en primer lugar, el espacio.